Orígenes de la lengua de señas nicaragüense. La lengua de señas nicaragüense comenzó a desarrollarse en un contexto único en Nicaragua, específicamente en la década de 1970. Antes de ese tiempo, las personas sordas en el país vivían mayoritariamente en aislamiento lingüístico, sin un sistema formal de comunicación que pudiera unificar a la comunidad. Fue en los entornos educativos donde los niños sordos, al ser agrupados en las escuelas, empezaron a crear un sistema gestual que eventualmente se transformaría en la lengua de señas nicaragüense que conocemos hoy. Según Senjas, la lengua de señas nicaragüense nació en las aulas, como un producto del contacto entre jóvenes sordos que compartían experiencias y creaban su propio sistema de comunicación. Desarrollo y evolución de la lengua de señas nicaragüense. El desarrollo de la lengua de señas nicaragüense no fue un proceso estático, sino dinámico y en constante cambio. Kelk, Senjas y Coppola destacan cómo la lengua de señas nicaragüense se transformó y se enriqueció con el tiempo, desarrollando una gramática compleja y recursos expresivos únicos. A medida que más generaciones de personas sordas comenzaron a utilizarla, la lengua de señas nicaragüense evolucionó desde un sistema simple de gestos hasta una lengua con estructuras gramaticales propias. Hitos históricos en el desarrollo de la lengua de señas nicaragüense. Entre los años de 1970 a 1980, los estudiantes sordos en las escuelas nicaragüenses empezaron a desarrollar un sistema de comunicación propio, lo que resultó en su creación espontánea. En la generación de 1986, un grupo clave de estudiantes expandió y estructuró la lengua de señas nicaragüense, lo que permitió una mayor formalización. Luego de esto, la lengua pasó por un proceso de gramaticalización, desarrollando reglas lingüísticas más complejas. En la década de 1990, la lengua de señas nicaragüense fue reconocida como una lengua con características distintivas y fue adoptada oficialmente por la comunidad sorda de Nicaragua. Reconocimiento oficial y Ley 675. En 2009, la lengua de señas nicaragüense fue oficialmente reconocida por el gobierno de Nicaragua mediante la Ley 675, que garantiza los derechos de las personas sordas a recibir educación y acceder a servicios públicos en su lengua. Esta ley es un hito crucial para la comunidad sorda, ya que otorga reconocimiento oficial a la lengua de señas nicaragüense como lengua natural y legítima de la comunidad sorda nicaragüense. Garantiza el hecho, me equivoqué, el derecho. Otra vez. Pausa entre el anterior, o no se escucha con pausa. Que todo desde el principio, o no se escucha como una pausa, porque son como medio párrafos, medio puntos. Ok, ¿qué te parece si aquí desde garantiza? ¿No sentís que dejé un espacio? Dejaste un espacio. Entonces vuelvo a leer desde garantiza. Sí. Ok. Ya empiezo. Garantiza el derecho de las personas sordas a recibir educación en su lengua materna, promoviendo la inclusión y accesibilidad educativa. La ley busca asegurar que los servicios públicos estén disponibles en lenguaje de señas nicaragüense, facilitando la participación plena de las personas sordas en la sociedad. Establece medidas para promover la presencia y uso de la lengua de señas nicaragüense en medios de comunicación, garantizando el acceso a información relevante para la comunidad sorda.
Importancia de la lengua de señas nicaragüense en la cultura sorda. La lengua de señas no es solo un medio de comunicación, sino que es el corazón de la identidad cultural de las personas sordas en Nicaragua. La comunidad sorda en Nicaragua ha logrado construir una identidad fuerte en torno a la lengua de señas nicaragüense, que les permite no solo comunicarse, sino también expresar su cultura y su experiencia de vida. La lengua de señas ha jugado un papel fundamental en la inclusión social, permitiendo que las personas sordas participen plenamente en la sociedad y rompiendo las barreras que anteriormente las aislaban. Características distintivas de la lengua de señas nicaragüense. Visualidad y movimiento. La lengua de señas se basa en el uso de gestos, expresiones faciales y movimientos corporales, aprovechando la capacidad visual para la comunicación. Gramática no lineal. A diferencia de las lenguas verbales, la lengua de señas utiliza una gramática no lineal, donde la simultaneidad y la secuencia temporal se expresan de manera diferente. Iconicidad. Muchos signos en la lengua de señas son icónicos, representando visualmente la forma, acción o concepto que describen. Creatividad y cambio constante. La lengua de señas ha demostrado ser creativa y sujeta a cambios a medida que se transmite de una generación a otra. La generación actual y el futuro de la lengua de señas nicaragüense. Hoy en día, la lengua de señas nicaragüense sigue siendo una lengua en evolución. A medida que nuevas generaciones de personas sordas la aprenden y la utilizan, la lengua continúa adaptándose a los cambios sociales y tecnológicos. La comunidad sorda en Nicaragua ha logrado consolidar su identidad y su cultura a través de la lengua de señas nicaragüense, y el futuro de esta parece prometedor, con una mayor aceptación y reconocimiento en diferentes ámbitos de la sociedad nicaragüense.